Colosenses capítulo 2, vamos a leer los versículos del 8 al 15. Lo vamos a hacer de manera alternada. Permítanme iniciar a mí y ustedes alternan, por favor, y en el versículo 15 nos unimos todos. Dice así la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la Dios vosotros vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aniversario más 499 ya. Estamos a un año de celebrar los 500 años del inicio del movimiento religioso más importante de la historia. Un movimiento que dividió para siempre a la cristiandad. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la Reforma Protestante del siglo XVI. Ese día, 31 de octubre, Martín Lutero, guiado por el Espíritu Santo, pretendía hacer un debate entre jóvenes universitarios acerca de cómo estaba interpretando la Iglesia Católica Romana la salvación, la manera en que uno puede ser salvo y entrar al cielo. Y quiso retar a los académicos a un debate, y por eso pegó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, y la providencia hizo que, querer hacer una broma, los estudiantes arrancaron las tesis, las reprodujeron y las empezaron a mandar. Si hubiera habido internet en ese entonces, como que se hizo viral los 95, eso fue lo que sucedió, nomás que con los medios que había en aquel entonces. Y así providencialmente empezó este movimiento que, repito, dividió para siempre a la cristiandad. Debemos recordar que la razón principal del movimiento no era separar a la iglesia, ¿no? Esa no era la intención. La intención del movimiento de reforma era defender, proclamar y hacer retornar a la iglesia, que en ese entonces era una sola, a la base bíblica de cómo es que un alma es justificada delante de Dios. Cómo es la única manera, según la Biblia, en que podemos ser declarados justos cuando Dios nos juzgue, y así tener acceso a la vida eterna, en lugar de enfrentar a causa de nuestros pecados la justa ira de Dios. Hubo 5 lemas expresados en 5 frases en latín que los reformadores en el transcurso de este movimiento esgrimieron como resumen de su protesta, y que hasta la fecha han quedado como símbolo de este movimiento reformador. 5 frases que se conocen como las 5 solas de la Reforma: sola fide, sola gratia, solo Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Es decir, esas 5 frases, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo a través de la Escritura y solo a Dios la gloria, resumen que uno se salva solo como la Biblia dice que uno se salva. Por eso es solo la Escritura. Dice o resume cuál es el medio que nos lleva a la salvación, que es la fe. Por eso es solo por fe.
¿Fe en qué? En Cristo, solamente en Cristo. Y solo por eso la gloria es solo para Dios. Hoy quisiera que para recordar este aniversario, con la ayuda de Dios, repasáramos, porque ya lo hemos visto antes en distintos foros y de distintas maneras, pero que hoy repasáramos cómo nuestra salvación depende solo de la gracia de Dios, que nos regala la fe para recibir y apropiarnos de la obra de redención que solo Cristo realizó en favor nuestro. En resumen, vamos a ver por qué nuestra salvación es solo por Cristo. Nuestra fe solamente tiene que descansar en Cristo y en lo que Él hizo para salvarnos. Y así vamos a celebrar hoy el día en que Martín Lutero, movido por el Espíritu Santo, dio el primer paso de regreso a la verdadera enseñanza bíblica con respecto a nuestra salvación, para ser seguido luego por otros hombres de Dios y en conjunto sentar las bases para el nacimiento de la Iglesia Reformada Cristiana, en cuyas filas militamos, gracias a Dios. Vamos a orar antes de continuar. La muerte de Cristo tiene tal importancia histórica, la cruz de Cristo tiene tanta importancia, que solemos pensar en ella solo como un evento aislado. Es decir, creemos que el contexto de la cruz se limita a la última semana de la vida de Cristo en este planeta, o aún más, pensamos en la cruz y solamente pensamos en el Viernes Santo, cuando el Señor Jesucristo ascendió a la cruz. Y cuando hacemos eso, cometemos el error de pasar por alto que la crucifixión de Cristo no es un evento que surgió de manera espontánea. Es decir, no fue la mala suerte o la envidia o la intención de los fariseos que se despertó y que tuvo oportunidad con la traición de Judas, y que a partir de ahí fue que nuestro Señor sufrió. No. La cruz es la culminación. La cruz es el clímax de siglos de historia redentora. Es decir, muchos siglos antes, Dios había puesto en movimiento una serie de cosas que alcanzaron su punto culminante con la muerte del Señor Jesús. Uno de esos antecedentes históricos del sacrificio de Jesús, uno de los principales, es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y es importante que comprendamos cómo se relaciona la obra expiatoria de Cristo, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, con este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. La muerte de Cristo en la cruz está relacionada directamente con el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y debemos entenderlo así, porque solamente así vamos a poder valorar correctamente lo que nuestro Señor logró para nosotros al morir en la cruz del Calvario ese viernes por la tarde. Como sabemos, un pacto es un convenio entre dos partes o más. Y todo pacto tiene estipulaciones. Por ejemplo, nuestros contratos de trabajo son un pacto que hacemos con nuestro patrón. Nos comprometemos a trabajar cierto número de horas al día, haciendo determinadas labores o funciones. Y nuestro empleador, por su parte, se compromete a otorgarnos ciertas compensaciones y ciertos beneficios. Por supuesto, esos beneficios están sujetos a que nosotros cumplamos con nuestra parte de ese pacto que hicimos. ¿Sí? Es decir, para obtener el beneficio del pacto, yo tengo que cumplir con mi parte del pacto. El riesgo que yo llevo cuando no lo hago es que eventualmente mi patrón se va a dar cuenta y me va a despedir y va a anular ese pacto. Bueno, el pacto que Dios hizo con su pueblo no fue distinto en este sentido, es decir, en el sentido de que había que hacer algo
para obtener algo. Si vamos a Deuteronomio capítulo 28, este capítulo explica con mucho detalle los términos de este pacto que Dios hizo con Israel. Dice capítulo 28 de Deuteronomio, el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y enseguida se enumeran esas bendiciones. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en su salir. Es decir, aquí Dios le está diciendo, si me obedecen, donde quiera que vayan, hagan lo que hagan y en todo lo que hagan, serán bendecidos. Sí, y solo si cumplen con los términos del pacto, es decir, si obedecen a Dios. ¿Sí? Hasta ahí todo está bien. Nosotros cambiamos de página. Después de leer estas maravillosas promesas de bendición, nos tropezamos con un pero que no presagia nada bueno. Versículos 15 al 19, ahí mismo en Deuteronomio 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Fíjense que dice el 18. Maldito el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. O sea, aquí vemos cómo la maldición es directamente contraria a la bendición, ¿sí? Son dos fuerzas de la misma magnitud, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Son dos fuerzas similares que chocan y que dependen una y otra de la obediencia a la ley de Dios. Si desobedecemos, vayamos donde vayamos, hagamos lo que hagamos y en todo lo que tengamos, seremos maldecidos. Tenemos que notar que así como la bendición se extiende a cada parte y a cada esfera de nuestra vida, a nuestras personas, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestras pertenencias, la maldición igual. Se extiende a nuestra persona, a nuestros hijos, a nuestro trabajo y a nuestras pertenencias. Se extienden ambas por toda nuestra vida. Ahora, para captar bien la idea tanto de la bendición como de la maldición, primero debemos entender qué significaba para ellos, para los judíos, porque es con quien Dios está haciendo este pacto. ¿Qué significaba para ellos ser bendecidos por Dios? ¿Y qué significaba para ellos ser maldecidos por Dios? Y para ello puede servirnos la traducción que algunas versiones de la Biblia hacen de las bienaventuranzas que el Señor Jesús expresó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Esas versiones, tratando de usar un lenguaje que